Bueno, bienvenidos de nuevo. Ha habido un pequeño lapsus técnico y es que no había encendido el micro, con lo cual no estabais escuchándome. Bueno, bienvenidos de nuevo a esta sesión especial sobre derivados. Vamos a hablar de volatilidad y estrategias de venta con opciones, principalmente en S&P y Nasdaq, pero esto es totalmente extrapolable a cualquier mercado. Vamos a tratar de entender muy bien, de una manera insistente, como ya habéis visto en muchos de estos webinars y de estas conferencias, insisto en la importancia de la volatilidad. Si no entendemos la volatilidad, es muy difícil competir en los mercados derivados, ¿vale? Entonces vamos a entender un poquito más de cómo usar la información que nos da la volatilidad para crear nuestras propias estrategias de venta de opciones. Recuerdo, y muy importante, todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo. No constituye, en ningún caso, una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Os recuerdo, algo discutible, pero mi experiencia me dice que es así como funciona. El éxito en el trading depende fundamentalmente de tu confianza. Tu confianza va a depender casi o en gran medida de tus conocimientos. Y tus conocimientos dependen absolutamente de tu trabajo. Cuando hablamos de derivados, enfocamos el mercado desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva del riesgo. Con lo cual podríamos sacar como conclusión, no depende tanto del mercado, sino que como de nuestra percepción del riesgo. Si entendemos cómo funciona la volatilidad en los mercados, vamos a tener la mejor de las oportunidades para poder mejorar nuestra rentabilidad y tener éxito en el trading. La gestión del riesgo es el camino para alcanzar esa confianza necesaria y tan importante para madurar e ir construyendo nuestros conocimientos sobre el comportamiento de los mercados. En los mercados derivados no podemos ser competitivos, no podemos entender lo que pasa, no podemos saber el riesgo que asumimos si no entendemos o no hablamos griego. Si no entendemos las griegas, sí hablamos griego. Tenemos que hablar delta, teta, vega, gamma y rho. Vega y delta especialmente, aunque yo suelo sesgar suelo sesgar muchos de mis comentarios hacia la vega. La delta es sencilla porque es dirección. La teta es tiempo, también sencilla. Casi todo el mundo que entra en el mercado de opciones aprende a vender opciones porque entiende que la teta le beneficia. La vega es la clave, es la gestión de la volatilidad. Y la gamma no es otra cosa que es la aceleración de la delta. Una vez que entendemos la delta, la gamma lo que nos va a decir es cómo se va a mover la delta. Que parece que no es importante cuando queda mucho tiempo, pero es muy, muy importante cuando queda poco tiempo para vencimiento. En alguna de las sesiones hemos hablado precisamente de la pendiente de la curva de la delta. Bueno, esa es la gamma. La gamma es la que fuerza el cambio de la pendiente, de la velocidad de la delta, cómo se mueve la delta entre strikes. Si no entendemos el significado de la volatilidad, tenemos un problema. Y eso es lo que tratamos de hacer un poquito en cada uno de estos webinars. Para empezar, y repetimos, ¿qué es la vega? La vega nos indica el cambio del valor de una opción cuando varía su volatilidad. Y la vega nos indica el cambio de ese precio por cada punto porcentual de movimiento del mercado. No vamos a entrar ahora muchos en los detalles de gamma, teta y rho, porque nos vamos a concentrar sobre todo en la delta y la vega, al menos hoy. Esto es un cuadro que tenemos que tener casi memorizado. Tenemos que saber lo que nos pasa con la delta, vega, teta y gamma con cada una de las posiciones que tenemos. Como veis aquí, los futuros, tanto comprado como vendido, solo tienen delta, no tienen nada más. Tienen dirección en el mercado. Sin embargo, cuando estamos hablando de opciones, hablamos de, además de delta, de teta, vega y gamma.
Y aquí, básicamente, lo que tenemos o lo que podéis ver son los signos que van a ir a favor o en contra, dependiendo si estamos comprando o vendiendo opciones. Para empezar, vamos a ver un poquito la parte conceptual, los escenarios, ¿no? Sabemos de entrada, conceptualmente, que la caída vertical del mercado supone un incremento de la volatilidad, un incremento de los factores de riesgo, que en definitiva es lo que nos marca la volatilidad. Y tenemos un escenario que cuando sube el mercado, lo que hace la volatilidad es bajar. Eso lo podemos ver en este gráfico que ya hemos mostrado más veces. En este gráfico que veis aquí, aunque aparentemente sea un galimatías, yo os lo voy a explicar con toda la sencillez posible. Por un lado tenemos el SP, tenemos el comportamiento en candlesticks, en verde los días que sube y en rojo los días que baja, del SP. Aquí estábamos en un nivel máximo de mercado y en un nivel mínimo de volatilidad. Y esta curva naranja lo que nos está diciendo es el índice VIX de volatilidad del SP500. Como veis, cuando el mercado está en el punto más alto y baja, en este caso una bajada vertical desde los niveles de 4.600 hasta los niveles de 3.600, prácticamente 1.000 puntos de caída del mercado, lo que hizo la volatilidad es bajar desde 36 hasta 19. Podemos comparar, perdón, lo he dicho al revés, es decir, lo que hizo cuando bajó el mercado desde 4.600 hasta 3.600, esos 1.000 puntos, lo que hizo la volatilidad subir desde 19 prácticamente, 18,91. En la zona de la derecha, aquí en la zona derecha veis el nivel de volatilidad y en la zona en la zona de la izquierda veis la volatilidad y en la zona de la derecha lo que veis son los precios del SP500. Vemos una subida de la volatilidad desde niveles aproximadamente de 19 hasta niveles de 34. Y vamos a ver lo que representa eso en términos de puntos de prima de opciones. Igual, aquí tenemos el mercado en un nivel muy bajo, aproximadamente en nivel 3.600 y una subida del mercado hasta niveles de 4.300. Toda esta subida del mercado se reflejó con una caída de la volatilidad, una caída desde niveles de 33 hasta niveles de aproximadamente 20. Bueno, lo que tenemos que ver lo que estamos viendo aquí es la simetría del comportamiento. El nivel general de correlación inversa que tenemos entre el mercado y la volatilidad es aproximadamente un menos 0,72. No es perfecta, es decir, no siempre que baja el mercado sube la volatilidad. Hay veces que hay un nivel de correlación positiva, pero más o menos el nivel de comportamiento inverso, de comportamiento de asimetría en el comportamiento del mercado, más o menos es de un nivel del menos 0,72, 0,70. Habiendo momentos donde ese nivel de correlación inversa llega a niveles de prácticamente menos 1, menos 0,98, menos 0,99, o a veces se correlaciona positivamente, es decir, el mercado puede estar en un momento determinado subiendo y la volatilidad también, o bajando y bajando la volatilidad. Pero normalmente eso se da en periodos de mercado lateral, como podéis ver aquí en esta zona de aquí, donde el mercado es bastante lateral desde hace, bueno, algunas sesiones, y la volatilidad también es bastante lateral. Es cierto que más o menos aquí podemos ver que los niveles de correlación pues no son tan claros como pueden ser en estas zonas que estoy marcando aquí más agresivas en el comportamiento de los precios, ¿no? Bueno, eso nos da una referencia. Volvemos a nuestra presentación. Es decir, lo que acabamos de explicar es cuando cae el mercado de una manera vertical, lo que tenemos es una subida también vertical de la volatilidad. Y cuando sube el mercado, una bajada de la volatilidad. Lo que podemos ver también aquí, o un poco, es decir, ¿qué estrategia podemos hacer en cada uno de los escenarios, ¿no? Bueno, en el primer escenario, caída vertical del mercado, subida de la volatilidad, podríamos ver esta parte de aquí. Es decir, aparentemente, y fijaos en este cuadro de aquí, en lo que abajo defino, ¿no? Compra de opciones, compra de volatilidad, venta de opciones, venta de volatilidad. Si nos vamos al cuadro aquí, fijaos en el detalle. Vega, Vega. Compra de opciones. Vega positiva
compra de put, vega positiva. Es decir, tanto en la compra de call como en la compra de put, la vega es positiva, es decir, nos beneficia la subida de volatilidad. Si algo vale 10 y pasa a valer 15, la volatilidad pasa de 10 a 15, lo que nos está diciendo es que nos conviene comprar calls y comprar puts, aparentemente, porque tenemos vega positiva, con lo cual nos beneficiaría la subida de volatilidad. ¿Qué pasa cuando vendemos opciones? Venta de call o venta de put, que tenemos vega negativa y vega negativa, con lo cual asimilamos la compra de opciones a la compra de volatilidad y la venta de opciones a la venta de volatilidad. Como veis, tanto vega como gamma tienen los mismos signos. Bueno, esa es una idea que nos facilita entender. Cuando compramos gamma, compramos opciones. Cuando vendemos gamma, vendemos opciones. Y eso nos puede mejorar o perjudicar en la delta, pero ese tema no es el que vamos a tocar ahora, ¿vale? Y como veis, la vega es justo contraria a la teta. Cuando tenemos vega positiva, tenemos teta negativa. Cuando tenemos vega negativa, tenemos teta positiva. Cuando tenemos, en el caso de la compra de la opción put, una teta negativa, porque el paso del tiempo nos perjudica, tenemos vega positiva. Con lo cual, tenemos que relacionar que, en términos de signos, y eso es algo casi mnemotécnico, que cuando compramos opciones, compramos vega y compramos gamma, y vendemos teta. Y cuando vendemos opciones, como en el caso de la venta de call o la venta de put, que están puestas aquí en la línea 4 y en la línea 6, esta zona de aquí, cuando estamos vendiendo las opciones tenemos vega negativa y tenemos teta positiva. Bueno, este tipo de relaciones son relaciones que tenemos que asimilar conceptualmente para poder entender bien lo que estamos haciendo. Si eso lo trasladamos aquí, el primer escenario, tenemos caída vertical del mercado, subida de la volatilidad. Vamos a ver algunos detalles. Teóricamente, si va a subir la volatilidad, la compra de call que tiene vega positiva sería un sí, ¿no? Bueno, pues aquí es un no. Es un no y fijaos que he puesto una interrogación. Porque este es el juego y la clave de entender el comportamiento de los mercados. Muchas veces el que llega al mercado de opciones dice, bueno, el mercado es alcista, voy a comprar call, fenomenal, pero estás comprando volatilidad y la volatilidad lo que va a hacer es bajar. Con lo cual aquí en la parte de caída vertical del mercado, subida de la volatilidad, nos viene muy bien cuando compramos call la subida de volatilidad, pero el problema es que vamos en contra porque tenemos una cosa que se llama delta. Tenemos la caída vertical del mercado, con lo cual nos va a perjudicar. Por esa misma razón aparece aquí un no. Sin embargo, compra de put sí, nos viene fenomenal, porque la compra de put compra volatilidad y además compra vega negativa, perdón, compra delta negativa, compra la caída del mercado. Con lo cual, la subida de volatilidad nos beneficia por la volatilidad, por la vega, y la caída vertical del mercado nos beneficia porque va en la dirección del mercado cuando compramos put, o sea, es un sí. Vamos a ver qué pasa en la venta de call. Cuando vendemos call, caída vertical del mercado es fenomenal. Nos viene muy bien porque tenemos delta negativa al vender la opción call. Y al vender la delta negativa, nos viene bien la caída del mercado. Pero la subida de volatilidad nos perjudica. Esperamos tomar ventaja de la delta sobre la vega. Y en el caso de venta de put, decimos no. Ese no, lo que quiere decir es que, claro, sube la volatilidad, vendemos opciones, vendemos vega. Y si vendemos vega nos va a perjudicar. Es decir, hemos vendido vega a un determinado precio y con la caída del mercado tenemos riesgo de delta y riesgo de volatilidad. Con lo cual, nuestro escenario más negativo posible dentro de este escenario 1 de caída vertical del mercado y subida de la volatilidad es la venta de put. Máximo riesgo. Lo que no significa que no se pueda hacer, porque aquí aparece una interrogación. Luego está el juego defensivo, de cómo gestionamos el riesgo. Y ahí es donde está la magia de las opciones, ¿vale? Vayamos al escenario 2. Subida del mercado, bajada de la volatilidad. En principio, cuando dices sube el mercado es fenomenal, comprar call. Pero tenemos un problema, es que baja la volatilidad. Y tenemos vega negativa.
perdón, tenemos vega positiva. Y si baja la volatilidad, va en nuestra contra. Es decir, la bajada de volatilidad, al tener vega positiva en la compra de la opción call, nos perjudica. Sin embargo, nos beneficia la subida del mercado. Nos viene bien la delta, nos viene mal la bajada de volatilidad. Por eso aparece aquí un sí o no. Compra de put. Subida del mercado, bajada de volatilidad. No, no y no, porque compramos una opción put y el mercado baja la volatilidad, con lo cual tenemos vega positiva y baja la volatilidad, pues mal, no tienen el mismo signo, tienen signo contrario, con lo cual nos perjudica. Y sube el mercado, vamos contra natura. La compra de put tiene delta negativa, con lo cual la subida del mercado nos perjudica. No. Y finalmente, venta de put. Venta de put. Bueno, venta de put está fenomenal porque tenemos delta positiva, lo cual la subida del mercado nos viene muy bien. Y baja la volatilidad. Fenomenal, el mejor escenario posible. Hemos vendido una put, el mercado sube y baja la volatilidad, nos va a ir bien en esta posición. Bueno, esto que he explicado aquí de una manera más o menos, rápida, ¿vale? Vamos a comprobarlo y simularlo para que entendáis un poquito mucho mejor estos conceptos, ¿vale? Hay una cosa que pasa en el mercado, y es que en el mercado, cuando el mercado cae, genera latigazos. Latigazos quiere decir especialmente en la caída del mercado y en la subida vertical de la volatilidad. Pero también tenemos que entender el comportamiento del spread de volatilidad, es decir, de los spread de volatilidad de los diferentes vencimientos. Estamos acostumbrados a ver las opciones como un todo, pero tenemos que diferenciar clarísimamente cuando estamos operando en los primeros vencimientos o cuando estamos operando en los vencimientos más largos. Aquí lo que he marcado es un escenario normal. Este escenario fue el 28, esta línea verde fue el 28 de agosto del 2023, ¿vale? Perdón, el 28 de febrero, 28 de febrero del 2023. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que esta línea, este verde que nos está marcando aquí, que es esta línea que más o menos primero empieza con una pendiente negativa en backwardation y luego empieza con una curva positiva, nos dice lo que pasó hace una semana, en este caso el 28 de febrero. 7 días después, que sería el 5 de marzo, lo que nos encontramos es esta curva azul. Esta curva azul es lo que pasó, es la fotografía del 5 de marzo. Y esta línea verde es la fotografía del día 28 de febrero. 5 días... Bueno, 5 días después, 5 de marzo, computamos el fin de semana, tal vez fuese 7 de marzo. Bien, lo que nos está indicando es que hay una subida vertical de la volatilidad, con lo cual, ¿dónde? En el primer vencimiento. No así ese comportamiento de la curva de la volatilidad es igual en los vencimientos en este caso, de junio, de septiembre y de diciembre. Y esto hay que tener cuidado. Eso quiere decir que podemos estar comprando y vendiendo volatilidades de diferentes vencimientos y arbitrar, jugar con el conocimiento del riesgo que tenemos sabiendo lo que puede pasar en el mercado. Eso tiene que ver con algo, voy a pasarme de diapositiva si me permitís, con esto. Este es un ejemplo que he repetido ya en algunas ocasiones o que habéis podido ver, ¿no? Que ocurre en septiembre del año pasado, ¿vale? Bueno, no, perdón, esto es del 31 de enero y esto es de septiembre del 2022. Pero bueno, es un ejemplo que yo he traído aquí para mostraros. Normalmente podríamos encontrar en un mercado normal, pues más o menos que esta curva azul nos está diciendo cuáles son los diferentes vencimientos, niveles de volatilidad. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer vencimiento una volatilidad aproximadamente de 17,50 y en el último vencimiento tenemos una volatilidad de 18,50. No hay mucha diferencia, pero sí tiene una pendiente positiva. Es lo que se llama en contango, posición de la volatilidad en contango. ¿Qué es lo que nos pasa cuando el mercado cae de una manera agresiva? Que va a subir este punto de volatilidad, el primer vencimiento va a subir mucho. Aquí en este ejemplo nos sube a niveles de 30. Sin embargo, la volatilidad de los otros vencimientos se queda mucho más estable.
Bueno, esto nos puede permitir entender mucho mejor cómo percibir el riesgo de la volatilidad en los mercados. Pero vamos a entrar en la parte ya un poquito práctica. Esto en realidad, este gráfico que estáis viendo aquí, lo que nos está diciendo un poquito es cuando momentos de volatilidad baja, pico de volatilidad, comprar put porque la probabilidad de que suba la volatilidad es mayor o vender call. ¿Vale? Bueno, ahí habría que ver, lógicamente, cuál es la mejor de las estrategias y cómo esperamos o qué es lo que va a pasar en el mercado. Aquí estamos viendo un hecho ya concreto acaecido. Y aquí en este lado decimos, como la volatilidad está muy alta, la venta de put puede ser interesante porque el mercado va a subir, tiene esta pendiente, ¿vale? Pero tenemos riesgo de vega, ¿vale? Tenemos venta de put y para la compra de call el problema es nuestro riesgo de vega. Entonces vamos a analizar estos pequeños detalles del mercado, ¿vale? Vamos a simularlo aquí. Tenemos un mercado, lo suponemos a 4.000, con un nivel de volatilidad de aproximadamente 18, como aparece aquí vamos a subir esto para ver mejor toda la parte gráfica, ¿vale? Y vamos a comprar una opción call. Y vamos a pensar que vamos a comprar una opción call, por ejemplo, at the money. ¿Qué pasa cuando compramos una opción call at the money? Que estamos comprando volatilidad. Uno. Ahora. Perfecto. Estamos comprando volatilidad. Voy a poner aquí... vamos a ponerle 10. Bueno, es que quiero que veáis el gráfico más claramente porque vamos a ver los movimientos de las curvas y entonces al ver el movimiento de las curvas pues nos conviene ver el gráfico. Ahí está, ¿vale? Esta es una opción, simplemente cambiar los niveles de strikes, ¿vale? Cada cuántos strikes podemos meter posiciones, ¿no? Aquí he puesto cada 10, ¿no? Es la manera de ver el gráfico más... Bueno, y esta es una posición normal de compra de call. Es perfecta. Bien, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos un determinado nivel de volatilidad. Aquí el nivel de volatilidad en el segundo vencimiento, en el vencimiento 2, que estamos poniendo el vencimiento de junio, nos está diciendo que la volatilidad at the money es 18,50. Y nos calcula, bueno, el precio teórico en base a la curva de volatilidad por el efecto del descuento de la tasa libre de riesgo. Bueno, nos lo coloca en 18,59 como la volatilidad más o menos at the money, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos en este detalle. Tenemos vega positiva, 6,7 de vega. Voy a subirle un poquito. ¿Vale? Tenemos una vega positiva de 6. Eso mismo que veis aquí, 6. Significa que por cada punto que se mueva la volatilidad, nuestra opción va a subir o va a bajar un punto. ¿Qué es lo que ocurre en un escenario normal de mercado? En un escenario normal de mercado, si nos vamos aquí, ¿vale? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a subir el mercado, pero va a caer la volatilidad. Entonces vamos a ver qué le pasa a la curva, a nuestro perfil de exposición en el mercado. Esta curva primera, esta primera más o menos azul tenue, nos dice el perfil de riesgo hoy, es decir, el comportamiento del mercado hoy, dependiendo si subiese o bajase, en este lado nos daría beneficios y en este lado nos daría pérdida, porque en definitiva tenemos una delta 0,5, es decir, tenemos como medio futuro en el mercado. Vamos a ganar y perder en una posición equivalente a medio futuro. ¿Qué ocurriría? ¿Qué va a ocurrir en la realidad del mercado? Uno dice, tengo vega positiva, es fenomenal, porque si sube la volatilidad, me va a ir bien, porque tengo vega positiva y por cada punto que suba la volatilidad voy a ganar 6 puntos de premium. Pero lo que va a ocurrir es que va a bajar la volatilidad. Si simulamos, por ejemplo, una caída de volatilidad, y exagero este número para que veáis el movimiento de las curvas, menos 10, vais a ver cómo las curvas bajan por debajo del eje de las X. Es decir, lo que antes era un beneficio, ahora se ha convertido en una pérdida, simplemente por el hecho de la bajada de volatilidad.
De hecho, una opción que originalmente valía 128, comprada, hemos pagado un premium de 128 solo por el efecto del 10 puntos de volatilidad, pierde 61 puntos, que no es otra cosa que 6,7 por los 10 puntos de volatilidad. Recordad lo que os he dicho, la Vega nos indica, estos 6 puntos, nos indica cómo se mueve el precio de nuestra opción por cada punto de movimiento de la volatilidad. Como yo aquí tengo una Vega de 6,7, si multiplico 6,7 por 10, me da la pérdida, 67,21. A multiplicar 6,7 por 10, puntos de caída de volatilidad, solo por el efecto de la Vega hemos perdido estos puntos. Obviamente aquí no estamos computando delta, en términos variables, ni el tiempo, ni si va a ser mañana o pasado o cuando sea. Pero aquí lo podemos comprobar. Hemos estado en una posición que aparentemente puede ser ganadora. Imaginaos, el mercado se va a 4100. Dentro de 25 días, ponemos ahí 25 días, para que nos haga el test de la simulación de cuánto valdría nuestra opción. Y nos dice que lo que valía 128 ahora vale 115. Y dices, bueno, el mercado ha subido, vale 4100. Ha bajado la volatilidad 10 puntos. Estoy quizás un poco exagerando la volatilidad, pero es para que entendáis toda la parte conceptual, ¿vale? Quizás la volatilidad no baje 10 puntos, ¿eh? En este escenario, pero podría ser, ¿no? Y también es verdad que estoy considerando una volatilidad aquí 18,50, no 38, en cuyo caso la opción será mucho más cara también. Pero lo importante es que entendáis por qué cuando compramos calls en unos momentos determinados no entendemos que no recibimos el premio en términos de delta que nos debería premiar el mercado. Y eso es porque no hablamos griego. Cuando hablamos griego entenderemos cómo podemos hacer otro tipo de estrategias. Temas que se pueden resolver, ¿eh? No sé si aquí tengo alguna puesta ya. Esta estrategia que veis aquí es un calendar spread con calls, que básicamente lo que hago es comprar una opción y vender otra de un vencimiento diferente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Compensando volatilidades. De tal manera que puedo tener una estrategia similar en el perfil de riesgo a una opción call comprada, pero con vega negativa. Y esa es la magia de las opciones. Con lo cual, bueno, aquí quiero transmitir simplemente el concepto en el tema de la opción call, que es una estrategia que es muy importante conocer. Luego, en el último tramo, bueno, cualquiera que tenga una pregunta puede hacerla a través del chat y yo la contestaré. Bien, vamos a volver aquí a 0. Vamos a volver a poner 4000. Y vamos a ver en qué punto de la parte del PowerPoint me he quedado para poder hablar. Bueno, aquí un poco lo que estaba contando era más o menos esa idea, ¿no? Hemos contado el concepto de la compra de call. Pero vamos a avanzar un poco más, ¿no? Vamos a ver cómo aplicar una idea de vender opciones y de asumir mejor nuestro perfil de riesgo, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí. Vamos a rebajar un poquito aquí esto para que yo lo vea mejor. Bien. ¿Cuál es la idea de la volatilidad? La idea de la volatilidad es que hay una información que lo he dicho en muchas, y seguramente muchos de vosotros ya me habréis oído contar esta parte de película, ¿no? Que es la siguiente. ¿Qué información nos da la volatilidad? La volatilidad nos dice la probabilidad de que pasen cosas en el mercado. Entonces, como sabemos que la volatilidad nos dice la probabilidad de que pasen cosas en el mercado, podemos aprovechar esa información para tomar decisiones, independientemente de la dirección, ni de los osciladores, ni de la visión de mercado que tengáis. Aquí ponemos un ejemplo. Si nos vamos ahora al mercado,
al SP. El SP ahora mismo está en 4.152, más o menos, ¿vale? Y la volatilidad está en niveles aproximadamente de 18. Esto mismo lo podemos ver aquí. Si abro aquí esta pestaña, aquí veis, me pongo aquí encima y tenemos en la zona de la derecha, aquí abajo tenemos la información de la volatilidad y aquí arriba tenemos la información del SP, digamos, algo actualmente, ¿no?, en el mercado real. Tenemos 18 de volatilidad y tenemos el mercado a 4.152 aproximadamente. Ese es el último nivel que tenemos ahora, ¿no? Esto que estoy contando para el SP es absolutamente extrapolable para cualquier subyacente, incluido Eurex, DAX o cualquiera, ¿vale? Si pongo aquí 4.150 y aquí una volatilidad de 18, lo que me va a hacer, bueno, esta pequeña calculadora, muy sencilla, ¿no? Si yo divido la volatilidad por la raíz cuadrada de 252, me da la probabilidad de movimiento en una sola sesión. Es decir, lo que nos está diciendo es que el mercado en una sola sesión tiene una probabilidad del 68% por definición de desviación típica, crea esta campana de Gauss y me da una probabilidad de que el mercado con un 68% de probabilidad se pueda mover entre el límite de menos 47 puntos abajo y 47 puntos arriba, que no es otra cosa que el 1,1%. Puedo proyectar esta información y pensemos que, bueno, no estoy seguro cuándo operar, ¿no? Y digo, bueno, voy a operar a un mes vista, ¿no? Estamos en el mes de mediados de abril y digo, más o menos a mitad de mayo tengo bueno, quiero saber un poco el margen de riesgo que tengo con estos niveles, ¿vale? Obviamente esto se puede hacer, esta es información matemática un poco que nos sirve para tomar una decisión, ¿no? Pero podemos decidir, es decir, yo es que, imaginaos, ¿no? Es que a mí me gusta operar con volatilidades como si el mercado tuviese una volatilidad 25, ¿vale? Para alejar el riesgo, ¿no? Si pongo 25, pues me va simplemente aquí, me va a alejar el mercado. En lugar de 200 van a ser 221 puntos, ¿no? Si pongo 18.5, pues me va a decir que el diferencial de puntos que tengo que aplicar sobre mi strike son, en este caso, 220, bueno, 18.50, 227 puntos, ¿vale? Bueno, antes no he dejado hacer el cálculo completo, ¿eh? Si yo pongo aquí 25, voy un poco rápido y entonces me da 300 puntos. O sea, tendría que vender una opción 300 puntos por arriba o 300 puntos por abajo, ¿vale? Si quiero cubrir una probabilidad de volatilidad del 25. Aquí ya es a gusto de vuestra capacidad de control de riesgo, ¿eh? Si lo hace 200 o 300 puntos. Para lo que vamos a hacer ahora mismo, nos da igual, porque lo que queremos saber es entenderlo, ¿no? Entonces, como lo que queremos hacer es entender, vamos a suponer que vamos a ver el gráfico primero, ¿no? Y vemos el gráfico y decimos, bueno, la volatilidad está muy baja, tienen una probabilidad de subir la volatilidad. Entonces, aquí no está mal pensar en lo que acabo de decir. Aunque ahora la volatilidad es 18, voy a suponer que 25, quiero cubrir un poco las espaldas, ampliar mucho, un poquito el margen, ¿vale? Entonces podríamos aquí hacer dos cosas, ¿vale? Lo que nos dice esto es que tiene más sentido cuando el mercado está en un nivel bajo de volatilidad vender call que vender put. Aún así podemos hacer esas dos cosas. Vamos a empezar con el concepto más que he visto más en el mercado, y vamos luego a traspasar a la idea de esa venta de Strangle para que entendáis un poquito el perfil de riesgo en los dos lados, ¿no? Pero vamos a empezar solo con una. Esto es, yo tenía un profesor de francés que solía decir en todas y cada una de las clases para que aprendiésemos francés, petit à petit, l'enfant fait son nid, es decir, poco a poco el pájaro hace su nido. Ese es el trabajo que nos queda con las opciones, ¿no? Es algo que, muy importante. Bueno, aquí vamos a vender la call 4.300. Nos ha dicho 300 puntos porque hemos querido ser un poquito conservadores, ¿vale? Vamos a meter la estrategia completa de lo que sería la venta del Strangle. Vamos a bajar aquí a
25 puntos para que... No hay nada mejor que ver en la realidad, ¿no?, lo que puede pasar en el mercado, ¿vale? Tenemos aquí... y vamos a vender una put. Bueno, aquí lo hemos hecho en el 4000. Realmente el mercado está a 4150, ¿vale? Con lo cual... Tampoco estoy tomando exactamente las volatilidades ahora mismo exactamente del mercado, pero más o menos, o sea, este simulador lo que pretende es, de alguna manera, bueno, 4150 sería la venta de 4450, ¿vale? Y la put la venderíamos 300 puntos por abajo, con lo cual sería la 3850. Vamos a entender ahora el riesgo asociado a estas posiciones, ¿vale? Bien, tenemos vendido un Strangle. Aparentemente es una figura bastante razonable. Le hemos dado 300 puntos por cada lado, suponiendo, cubriéndonos un poquito en salud, diciendo, no, es que la volatilidad puede subir, voy a suponer, voy a alejarme un poco más, ¿no? Sé que voy a tener que manejar el riesgo en esto, digamos, a la izquierda y a la derecha del mercado, ¿vale? Pero de entrada, y tenemos una cosa, que es una vega negativa. Si el mercado es lateral y es tranquilo y sigue así, es una situación perfecta. Tenemos delta prácticamente neutral. Tenemos una teta positiva, lo que significa que el mercado nos beneficia según pase el tiempo, por el efecto del paso del tiempo. Que no es otra cosa, esta es la curva, esta curva que veis aquí, que estoy marcando, sería la curva del comportamiento de la volatilidad hoy. Esta otra curva en color granate sería el 5 de mayo y esta otra en color verde azulado sería el comportamiento de la curva el 27 de mayo, antes del vencimiento, que el vencimiento está marcado el 17 de junio. Pero vamos a simular un escenario para que veáis un poquito lo que hemos visto antes. Hemos vendido opciones y ¿qué le ocurre a la volatilidad? No voy a tocar por ahora el subyacente. Voy a suponer que la volatilidad sube 10 puntos, que pasa de 18 a 28. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nos baja totalmente el perfil de riesgo. Cualquier escenario en los próximos 65 días antes del vencimiento, que la volatilidad suba, nos va a perjudicar porque tenemos vega negativa. Es cierto que en el camino la teta nos va a ir metiendo cada día. Bueno, es una función exponencial, pero por ahora 1395. Con lo cual, algo por lo que ingresamos 70 puntos ahora vale 177, solo con la subida de volatilidad. Hoy, si pasase hoy, ¿vale? Y no he movido el subyacente todavía. Pero vamos a ver qué es lo que nos pasaría con el subyacente. Si sube la volatilidad, tengo que entender que el mercado cae. Vamos a suponer que el mercado cae 150 puntos, cae al 4000. Nuestra pérdida, por lo que ingresamos 70, nos exigen pagar 189. Es cierto que, fijaos, de estas dos opciones, de la call y la put, si me muevo un poquito aquí a la derecha, la call, que valía 23, por el efecto de la volatilidad, a pesar de la delta negativa, pasa a valer 41. Es verdad que nos ha beneficiado la caída por el efecto de la delta, pero aún así nos ha perjudicado. Pero es mucho peor lo que nos ha pasado en la opción put, porque ha pasado de valer 47 a valer 148 por el efecto de la volatilidad. Con lo cual, el efecto de la subida de volatilidad en la caída del mercado es muy malo para esta estrategia. Si pasa en cualquier momento, la teta nos sigue beneficiando, ¿vale? Obviamente, si yo le digo, bueno, esto pasa hoy, pero ¿qué pasa si pasase dentro de 20 días? Va a ser diferente, porque ahí la teta en sí nos va a meter un poquito de, bueno, de
de dólares en el bolsillo, ¿no? Entonces aquí pasamos de 70 a 137, solo perdemos 66. Esta opción que valía 23, como han pasado 20 días y más o menos la teta es 1.3, pues sigue valiendo 23. Está bien, la teta nos ha compensado. Y esta ha pasado de valer 47 a valer 140, no los 148. Hay que verlo, hay que ver, y por eso es importante hablar, Diego, no solamente entender la volatilidad y ver el efecto de qué es lo que nos aporta vender de opciones y qué es lo que nos aporta no vender opciones, ¿vale? Como veis, digamos, esta curva nueva que se ha creado aquí, justo debajo, que casi está imperceptible, ¿no? Sí, voy a poner, por ejemplo, 10 días para que veáis el efecto de un poco la curva más separada, ¿no? Bueno, veis aquí la curva, ¿no? Obviamente ha cambiado todo el perfil de riesgo, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea. Pero es que, fijaos que sigo teniendo delta aquí neutral, pero aquí ya no es neutral. Aquí si os veis, si veis un poco esta información que tenemos aquí, esto nos dice la delta en el momento cero, en el momento que simulamos. O sea, hoy, ahora, a las 6:40 de la tarde del día 13 de abril. Y esta es la nueva posición que tenemos. Y lo que nos ha pasado es que hemos perdido por esa caída 150 puntos por delta y por vega. ¿Vale? Y aquí tenemos una vega un poco más positiva. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el ejemplo contrario, es decir, la volatilidad baja. ¿Vale? Y baja, también voy a ser exagerado. Menos 10. Y ahora voy a cambiar, baja menos 10 y fijaos, es fantástico. Las curvas se me vuelven asintóticas. Mi perfil de riesgo ha mejorado. Claro, voy a poner que el mercado ha subido. Ha subido, estamos en el 4.150, ha subido al 4.300, otros 150 puntos. Y ahí lo que valía 70, ahora vale 4, con lo cual estamos ganando 66 puntos. Casi estamos en el máximo beneficio posible y solo han pasado 10 días. Bueno, esta bajada de 10 puntos, como comprenderéis, la estoy súper exagerando para que lo veáis. Simplemente en el comportamiento de las curvas. Estoy mucho más en la zona positiva del gráfico. Sigo teniendo una delta más o menos positiva. La teta, pues ya básicamente ya no me queda... Bueno, me he ganado casi todo. Hemos ganado casi todo lo que hemos podido ganar. Es fenomenal porque la vega era antes negativa y ahora es negativa, pero menos negativa, pero también nos ha dado un montón de valor, de premium. Y si vemos las opciones comparadas, la que valía 23 ahora, bueno, vale 3, y la que valía 47 ahora vale prácticamente 1, la put, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos visto aquí. Bueno, os digo, igual que en el caso de que el mercado caiga, esa subida de 10 puntos de volatilidad es fácil, el hecho de, no veo tan sencillo que del 18 en este momento actual bajemos a 8 de volatilidad. Es simplemente un ejemplo, eso es importante, es un ejemplo para que veáis, ¿no? Podría ser más bien 5 puntos de volatilidad, y ya estoy exagerando. Esto sería mejor, un poquito más claro el perfil de riesgo, ¿no? Bien, ahora vamos a separar y vamos a ver lo que sería la parte defensiva, de cómo tratar una estrategia. Y hemos visto la opción call, cómo se comporta. Pero vamos a ver la put, porque hay una tendencia bueno, a vender put un poco... ¿Por qué? Pues porque tiene volatilidades mayores y entonces parece que ingresas más prima, ¿no? Y bueno, hay una serie de factores que sean interesantes, ¿no? Ya hemos visto lo negativo de la compra de la call, vamos a ver un poco ahora la venta de la put, ¿vale? Pero vamos a hacer un juego porque para que entendáis el concepto de gamma scalping y de delta neutral. Vamos a, en lugar de vender una, vamos a vender 5. No, vamos a vender 10. 10, para ver más el efecto. Obviamente aquí multiplicamos, ¿no? Cuando hablamos de
Voy a ver si bajo un poco esto. Vale. Bueno, ese es el efecto. El mercado está a 4.150, hemos vendido una put 3.850, estamos 300 puntos lejos del dinero y vamos a pensar que pensamos que el mercado es lateral, pero asumimos un riesgo y es que el mercado caiga, que el mercado haga boom para abajo, o sea, que caiga el mercado y que suba la volatilidad. El peor escenario posible, es decir, estamos planteando una estrategia de alto nivel de riesgo, pero vamos a ver cómo gestionar estrategias en determinado momento de alto nivel de riesgo en determinados escenarios de mercado. Porque de lo que se trata es de aprender de esto. Bien. Tenemos delta, tenemos una delta 2, es decir, nuestra posición es equivalente a tener dos futuros largos. Tenemos una vega de menos 49. Aquí estamos hablando, hemos pagado por esta opción 47, como son 10 contratos, hemos pagado 474 puntos de prima, independientemente del multiplicador que tenga. Puntos de prima, aquí hablamos de puntos de prima. Fijaos en un detalle, ¿vale? Para que entendáis mejor. Aquí tenemos vega negativa. ¿Qué pasa si sube solo la vega, solo toca la vega? Un punto porcentual la volatilidad. Es decir, pasa de la volatilidad que hay ahora, que es 18.50 de Money. Bueno, aquí es diferente la volatilidad del strike, ¿vale? En este caso, la volatilidad del strike ha pasado de 15.92 a 16.92, porque hay una cosa que se llama Smile, no todas las opciones tienen la misma volatilidad. Acordaos de este detalle, aprovecho para contarlo, ¿vale? Si nos vamos a opciones, la volatilidad, aquí veis una información muy importante, la volatilidad aquí. 16.20, 16.19, ¿vale? O sea, si nos vamos aquí, esta volatilidad, esta cola de Money es 16.19 más o menos, ¿vale? ¿Veis? 16.19, la volatilidad, ¿vale? Esa es de Money. Pero ¿qué pasa si me voy... he cogido la call, pero si me cojo la put... Bueno, 16.021, he cogido esta aquí, ¿vale? La 4.160, no la 4.150, ¿vale? 16, más o menos igual a de Money. Pero si me voy muy fuera del dinero, pues, por ejemplo, a 3.800, veis que la volatilidad es 21,96, es porque hay un smile de volatilidad. Ese smile de volatilidad hace que la volatilidad de esa serie, de esa opción, sea mayor que la de Money. En este caso, en el caso de las puts fuera del dinero. Una put 3.800 es un out of the money, solo tiene valor temporal y está fuera del dinero, porque la de Money es la 4.150, la más próxima a esta zona de aquí, digamos, esta zona de aquí, lo estoy marcando, esa sería donde cambian los colores, ¿no? Sería la volatilidad de la serie más próxima al dinero, la 4.150. ¿Vale? Y un poco lo que nosotros hacemos aquí es algo parecido, ¿vale? En el caso de esta opción, antes había dicho, esta es la call, es decir, 18.50 es la volatilidad of the money en esta simulación que estamos haciendo y la volatilidad de esa serie, ¿vale? La teórica de ese strike, bola THK del strike es 23,04. Y lo que hemos hecho ha sido cambiarla a 24,04, una subida de volatilidad de un punto, ¿vale? Y fijaos en este detalle. Como la vega es 49, es justo lo que está perdiendo la posición. Lo que valía 474 vale 524. Que es lo que valía 47, vale 52, multiplicamos por 10, que es el número de contratos, y 474 son 524 puntos de prima. Con lo cual, ¿qué estamos perdiendo?
exactamente 49 puntos de prima, que es cómo varía el precio de una opción cuando varía en un punto la volatilidad. Eso nos permite entender mucho mejor el sentido de la vega, ¿vale? Pero vamos a poner un escenario de cómo defendemos esto. Aquí tenemos una vega positiva. Podemos estar pensando, oye, yo hago esta posición, sé que tengo una delta negativa de 2 puntos, ¿vale? Y esos 2 puntos de delta, perdón, tengo una delta positiva de 2 puntos y quiero equilibrarlos, ¿no? Voy a olvidarme de la volatilidad por ahora, ¿vale? Y digo, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener delta neutral? ¿Vale? Para tener delta neutral lo que tengo que hacer es vender 2 futuros, que son los que me dice aquí que tengo. Y fijaos lo que pasa. Cambia un pelín la pendiente. He cambiado la estrategia con una cuestión, y es que tengo delta neutral. Perdón un momento, por aquí tengo que cambiar el precio. Voy a suponerlo que lo hago a 4.150, que es donde está el mercado, ¿eh? Bien, ahora sí lo veo aquí a la derecha. ¿Veis? Bueno, he cambiado la estructura de la figura. ¿Qué quiero explicar con esto? Lo que quiero explicar es que nosotros inicialmente podemos tener la delta que queramos, pero cuando queramos corregir una posición porque el mercado va en nuestra contra y vamos a suponer que el mercado no llega a 4.000, fijaos que a pesar de haber vendido 2 futuros, esto no hay que hacerlo al principio necesariamente. Uno puede tener la percepción y decidir cuándo empieza a cambiar su posición, ¿vale? En este caso, hemos vendido futuros, pero todavía la posición ahora es un futuro largo. Es un futuro largo porque el mercado ha caído a 4.000, con lo cual realmente aquí debería vender, digamos, un tercer futuro, -3. Bueno, en este caso serían, perdón, -2 en el 4.150 y debería vender -1 en el 4.000. He conseguido reducir el nivel de delta neutral, ¿vale? Estoy aquí en esta posición, en el delta neutral, y lo que estamos haciendo aquí es corregir el cambio de la curva, de tal manera que cuando llegue a mi nivel de strike, claro, aquí hay un riesgo, que según el mercado se está dando la vuelta hacia arriba o hacia abajo, puede volvernos loco. Según el mercado vaya bajando, hay que vender futuros. Y según el mercado vaya subiendo, hay que recomprarlos. Luego habrá que decidir cada cuánto tiempo lo hago, si lo quiero hacer constantemente o no constantemente. ¿Problema que hay? Que tenemos un margen, un riesgo, digamos, en todas estas decisiones, ¿no? Porque nos puede marear el mercado subiendo o bajando. Pero técnicamente esta es la manera de hacerlo. Buscar la neutralidad para llevarnos toda la parte del valor temporal del premium que hemos tenido, como medida defensiva ante un escenario de subida de volatilidad. No obstante, eso es simplemente una medida defensiva, ir de alguna manera arrastrándonos o dejándonos llevar por la dirección del mercado, ¿vale? De tal manera que si el mercado cayese, en su caso, hasta el 3.850, nos habría exigido esta posición. ¿Veis que aquí tiene 1.7 de delta? Bueno, vamos a ponerle aquí, vamos a subirle -2, en lugar de -2, -3. Vendemos -2, -3. Hemos convertido nuestra posición más o menos en un cono.
Es decir, según vayamos aumentando las deltas que tenemos, ¿vale? Las deltas negativas con los futuros, pero no hemos llegado a 10, tenemos vendidas 10 opciones. Realmente, en el nivel de mercado, si nosotros vendiésemos en total menos 10, lo que habríamos hecho es convertir una put vendida en una call vendida, ¿no? Entonces, bueno, este juego tiene mucho más... bueno, aquí he puesto 4.150, ¿vale? Como si hubiésemos vendido todo a 4.150. Lo que quiero decir es que no hay que esperar que el mercado caiga a 3.850, y es lo que quiero transmitir desde el punto de vista de gestión del riesgo, para coger cuando el mercado llegue a 3.850 y vender 10 futuros para transformar la posición. No, no es necesario. Lo que hay que hacer es, según el mercado vaya cayendo, ir ajustando la posición. ¿Por qué? Porque cuando el mercado caiga a 3.850, nuestras pérdidas van a ser muy grandes ya y necesitamos compensar. Entonces, para compensar esa pérdida, hay que ir vendiendo en el trayecto de bajada del mercado buscando delta neutral. Es cierto que a veces habrá que comprar y a veces acabar de vender, pero ahí es donde entra un poco en juego las habilidades, las técnicas y la experiencia. Yo sugiero una cosa. Antes de meterse en este tipo de estrategias, o tenemos muy claro el concepto de cómo llegar a la delta neutral y simular un escenario. Por suerte, eBroker tiene una cuenta demo que para todos sus clientes los abre, y yo os sugiero que para practicar el concepto de delta neutral, y es un momento idílico para hacerlo, ¿no? Ante esta situación de mercado, que es posible, ahora el mercado está lateral. Bueno, simular una venta de una opción, me da igual call o put, ¿no? Y jugar con el efecto de cómo haríamos la delta neutral. Cada uno tiene sus técnicas, y la técnica de uno no tiene por qué valer a la del otro, para la del otro. Y no se trata de estar persiguiendo el mercado, quizás hacerlo cada 10 puntos, o quizás hacerlo cada día, o 2 veces al día. Es decir, un poco hay que jugar con eso. En medio nos va a ir bien en algunos casos y en otros casos no nos va a ir bien. Pero tenemos que tener mucho cuidado, y no hay nada como simular, y eso es una gran ventaja, ¿no? Con eBroker, ¿no? Poder simular esos escenarios en el mercado real. Y no hay tiempo, no hay plazo, no importa. Es decir, se puede empezar a hacer una simulación y estar 1 mes o 2 meses jugando con esa simulación para entender lo que estamos haciendo en el mercado. Y es una sugerencia que doy, sobre todo cuando se hacen estrategias más o menos complejas, ¿no? Bueno, quería hablar de más, pero se nos ha pasado el tiempo y quería responder a alguna de las preguntas, ¿no? Aquí me dice alguien: saludos cordiales, increíble información. Me pregunto si habrá posibilidades de acceder al archivo de Excel Options Analytics. Qué increíble herramienta. Bueno, muchas gracias. Sí, solamente tenéis que entrar bueno, entrar. Es decir, bueno, todo lo que queréis saber de opciones, y creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, y la parte más básica y todo como está explicado, aparte del canal de YouTube donde podéis ver un montón de vídeos, y en el canal de eBroker en los que colaboro. Aquí solo hay que entrar en la página web de 101 Futures, 101futures.com o 101 o 101futures.com, y pues escribirnos un email, y aquí está Options Analytics. Es una herramienta que obviamente tiene un coste, pero creo que tiene una potencia brutal para entender. Y si os digo una cosa, y me puedo permitir, y permitidme que lo haga en público, ¿no? Poder simular y acortar el periodo de aprendizaje del mercado y de los riesgos, es decir, el valor de esta herramienta es peanuts. Solo idea. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Compensar con futuros te obliga a estar 24 horas pendientes del mercado. Realmente no te obliga a estar 24 horas pendiente del mercado cuando lo ejecute. Siempre acaba perdiendo. Es cierto, es cierto. Por eso hablo de un poco de volumen. Esta es la parte técnica. Y además, os he dicho, a mí me encantaría que pero casi en cualquier estrategia que vais a poner novedosa, salvo que tengáis un dominio importante de los derivados,
o sea, que habléis griego con absoluta fluidez, yo sugiero que cuando uno toma la iniciativa de meterse dentro del mercado y hacer determinadas cosas, bueno, está fenomenal que podáis simular y hacer ese seguimiento. Y eso es lo que os invito a hacer, con lo cual, y no hay que estar 24 horas. ¿Vale? Hay muchos días o hay muchos momentos que no, por eso digo que hay que tomar una decisión. Una decisión, ¿puedo tomar cada 10 minutos? Pues la verdad es que es un poco absurdo hacerlo cada 10 minutos. Estamos hablando de posiciones de clientes retail, clientes pequeños. Normalmente esto se hace, bueno, a nivel más avanzado, pero tenéis que tener el concepto y entender la parte de cómo funciona. ¿Eh? Entonces, esta es la técnica. Después la aplicación, elegid. Personalmente, y hoy simplemente quería hablar de cómo defender ante una situación de riesgo, es saber cómo se hace. Luego podemos tomar otro tipo de decisiones o hacerlo cada 100 puntos, imaginaos. ¿Vale? Cada 100 puntos vendo y cada... El problema es que el mercado puede hacer esto, pero lo tenemos que saber de antemano. El mercado subir y bajar y en un espacio corto de tiempo podemos tener una situación crítica, sí, pero hay que experimentarlo. Por eso es importante entenderlo. No es tanto que esto sea una herramienta a hacer, hay que saberlo. Y una vez que lo conoces, ver cómo funcionaría. Y con un lápiz y un papel se puede comprobar. Entonces, bueno, yo trato de transmitir estas ideas, ¿no? A veces más complejas, a veces más sencillas, ¿no? Pero bueno, hoy no nos vamos a alargar más. Tengo muchas cosas para el próximo día. Creo que contaré... Tenía una cosa muy interesante, pero no me da tiempo hoy. Así que el próximo día hablaremos más del gobierno de las opciones. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y hasta la próxima sesión con eBroker.